A todos, bienvenidos a este webinar de registro y monitoreo de variables en la industria farmacéutica. Mi nombre es Martín Craparo, soy gerente de desarrollo de negocios de CB Control. Así que, bueno, este va a ser nuestro último webinar del año particularmente. Les agradecemos por haberse inscrito y participado, esperemos que sea de mucha utilidad. Además de agradecerles a ustedes, quiero agradecerle también personalmente a Yuri Bielma, ahora la voy a presentar, y a Yoko Awa, porque estamos haciendo un trabajo en conjunto para este webinar, y por supuesto también a ADECA, que siempre tiene a disposición estos espacios que son muy útiles para encontrarnos y compartir conocimientos y experiencias y demás, así que muchas gracias a todos ustedes. Respecto del webinar concretamente, ¿sí? Seremos dos los disertantes, yo ya me presenté, también estará Yuri Bielma, que es supervisora de aplicaciones y ventas de Yokogawa, Argentina. Yuri es una persona ya que lleva muchos años en Yokogawa y que tiene muy buena experiencia, y tenemos muy buena experiencia trabajando en conjunto, así que, bueno, en esta oportunidad lo que decidimos es preparar este webinar para tratar de acercar esta información de una manera bien concreta, digamos. También figura el nombre de Sergio Tanimoto. Sergio es el ingeniero de ventas del segmento de Pharma en CB Control. Él no va a estar disertando, pero va a estar presente durante todo el webinar, y además entiendo que buena parte de ustedes ya lo conocen por estar en contacto en su momento presencial cuando no estamos en pandemia y todo el tiempo a través de, bueno, de las distintas medios para hacerlo en estos tiempos. La agenda del webinar va a ser bastante comprimida, vamos a tratar de llevarlo con ritmo y bien concreto. Lo primero que queremos hacer es, bueno, como está indicado ahí en la pantalla, una reseña de la compañía, para quienes no nos conocen, una muy breve descripción de los productos que tenemos para este segmento de la industria farmacéutica, y después directamente adentrarnos en lo que es el tema concreto, que es en cuanto a la integridad de datos y las soluciones de registros y variables en esta industria. Por último, quisimos en el último salirnos un poquito del protocolo que siempre usamos para los webinars, que es un tanto expositivo en PowerPoint. Vamos a tratar de mostrar, con los medios que permite el Zoom en este caso, uno de los equipos tratando de volcar a una aplicación concreta. O sea, vamos a hacer algunas descripciones de dos aplicaciones concretamente, y también mostrar el equipo y tratar de emular de alguna manera de qué se trata esto, de qué va esto en la realidad. Y por último, vamos a dejar un espacio para las consultas, ¿sí? Así que desde ahora en adelante, cualquier consulta que ustedes tengan o inquietud que surja, pueden hacerlo a través del chat. Entiendo que ya todos deben estar conocidos de cómo funcionan estas herramientas, porque fue un año de mucho webinar. Para quienes no, simplemente escriben la consulta, las vamos a ir levantando, y al final del webinar la idea es tratar de responderlas todas. En el caso de que quede alguna sin responder, por una cuestión de tiempo, por lo que fuere, nos comprometemos a hacerlo vía email. Bien, vamos a lo primero, que es nuestra compañía. Respecto de CB Control, somos una empresa ya con más de 40 años de vida en el mercado. Somos proveedores de válvulas e instrumentos para la medición y el control, y además instrumentación para lo que es inspección visual y remota y ensayos no destructivos. Proveemos todo este tipo de equipamientos y soluciones a distintos tipos de industria en general, al gas y el petróleo, a la química, a la petroquímica, a la farmacéutica, como es en este caso, a la industria alimenticia y a la industria del proceso en general. Desde hace muchos años estamos certificados en ISO 9000, obviamente eso fue por una política de la empresa en ponerle mucho foco a la calidad, ya que afortunadamente contamos con una línea de representadas de reconocimiento mundial de muy buena calidad, y bueno, obviamente nuestra intención es acompañar esa calidad de productos con la mejor calidad de gestión y de servicios. Respecto de CB Control, estamos ubicados físicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sede central, pero además contamos con oficinas de venta en La Plata, en Rosario y en Bahía Blanca, de donde tratamos de dar soporte a todas las regiones, estando de la manera
más presente posible, digamos. Para eso, digamos, no solo somos proveedores de equipos, de productos, sino de soluciones, y con ese fin lo que tratamos de hacer es acompañar a nuestros clientes desde la etapa inicial, desde el asesoramiento, desde la consulta y el relevamiento, para, dentro de nuestras posibilidades de productos y soluciones, encontrar la que mejor se adecue para esa necesidad. También, además de la venta, tenemos todo un servicio post-venta, que está básicamente, digamos, concentrado en lo que es la parte de servicios. No tenemos servicios de reparaciones, de calibraciones, tenemos un laboratorio para eso. Todo lo que es la parte del departamento de ingeniería, como decía, no solo vendemos productos, sino también soluciones, integraciones, rack analítico y otras cosas más. Así que también tenemos un departamento de ingeniería donde diseñamos junto con el cliente muchas veces esa solución para que se ajuste exactamente a lo que necesitan. Y por último, bueno, toda la parte de planta, digamos, o de campo, que es el asesoramiento de la puesta en marcha, alguna calibración en campo, y los cursos en esto. Así que bueno, eso es un breve resumen de lo que hacemos en CB Control y lo que podemos ofrecer. Dentro concretamente de los productos, obviamente tenemos, como les decía, una cartera bastante extensa de productos y distintas unidades de negocio, concretamente para lo que es la industria farmacéutica. Tenemos contada que es Yokogawa, como decía, es una marca ya con más de un centenar de años de historia en la provisión de equipos, y dentro de Yokogawa hay una línea que es específica para instrumentación, donde está caudal, presión y temperatura, con equipos inteligentes, de una calidad muy, muy superior, con conexiones específicas, tipo sanitarias y demás, que lo requiere este sector. Una línea que es de registro, adquisición de datos y controladores, que es un poco a lo que viene este webinar, donde también, ahí en lo que es la industria farmacéutica concretamente, tenemos muy, muy buena experiencia porque hay un parque de registradores, de los registradores de papel, todavía muy grande, instalado y en funcionamiento, y también eso fue mutando hacia las nuevas tecnologías, a lo que son los registradores y adquisidores digitales. Y también, bueno, toda la parte de control, desde controladores monolazo hasta PLCs. Y por último, un segmento que va de la mano de la analítica y la calidad, que ahí, bueno, también podemos ofrecer equipos y soluciones, más que nada para lo que son analítica de líquidos, pH, conductividad, oxígeno disuelto, etcétera. Por ejemplo, gas de optimización de combustión en calderas para quienes tienen generación de vapor y demás. Muy resumido, eso es lo que, digamos, en Yokogawa se puede ofrecer de manera directa en una línea muy concreta para la industria farmacéutica e inclusive la alimenticia. Para lo que es farmacéutica también... Perdón, Martín, ¿sí? Perdón, que interrumpo un segundito. Te pido, por favor, si podés darle el mando a ADECA como host. Disculpen la molestia, pero tenemos un tema técnico de conexión. Voy a intentar hacerlo. Estamos necesitando que ADECA pueda dar ingreso a gente que posiblemente haya quedado en la sala de espera. Bien, ahí estoy dándole ingreso yo, que es lo más rápido. Bueno, muchas gracias. Y si fuese la posibilidad de darle a ADECA como host nuevamente, Si el mando. supiese cómo hacerlo, lo haría en este mismo... De alguna manera se lo robamos y bueno, le pedimos mil disculpas a la gente de ADECA por este inconveniente y a la gente que estuvo esperando afuera. Estaremos atentos a tratar de darles acceso. Martín, vas a tener que tenerlo presente. Muchas gracias, disculpen. Ok, ahí estamos. Bueno, continuamos. Bienvenidos a los que acaban de ingresar en este instante. Simplemente nos presentamos. Mi nombre es Martín Craparo, soy gerente de desarrollo de CB Control. Hicimos una breve reseña de CB Control, en la cual estamos. A continuación vamos a presentar a Yokogawa y después recién vamos a entrar en el tema concreto del webinar. Bien, respecto de otra representada muy importante que tenemos para la industria farmacéutica es Kay, que es una empresa de Amphenol, del grupo Amphenol, dedicada específicamente a lo que es la validación térmica. Es decir, son sistemas de validación para los procesos farmacéuticos, sistemas cableados y sistemas wireless. Los cableados ya son muy conocidos porque es una marca muy líder a nivel global, que es el Validator,
y después su evolución, y sistemas wireless de tipo RF. Junto con esos sistemas de validación están todos los patrones y demás que permiten garantizar toda la calidad de esa validación. Y también, últimamente, se incorporó una línea de data loggers que están destinados específicamente a registrar la cadena en los transportes de medicamentos o sustancias para conservar, digamos, esa trazabilidad y esa calidad de producto. Son equipos autónomos de tamaño de una tarjeta de crédito. Bien, por último, en cuanto a las líneas que tenemos para ofrecer para esta industria, está una que pertenece a nuestra unidad de negocio de válvulas y accesorios, quiero decir, perdón, que es Continental Disc Corporation. Continental Disc es fabricante específicamente de discos de ruptura. Para quien no sabe qué es un disco de ruptura, es un fusible de presión, sería el equivalente a un fusible eléctrico, pero en este caso de presión es un dispositivo que lo que hace ante un evento de presión, cuando se llega al set para el cual fue diseñado, abre, rompe, digamos, y deja liberar ese exceso de presión a un lugar seguro, de esta manera protegiendo las instalaciones y las personas. Digo que se usa en toda la industria en general, pero para la industria farmacéutica hay diseños específicos y exclusivos por el tipo de montaje y demás. Bien. Ahora viene Yokogawa. Para este caso podría tranquilamente, digamos, hacer la introducción de Yokogawa. Ya llevo 20 años en Server Control y los 20 años trabajando con Yokogawa, pero es mucho más prudente, digamos, y concreto que lo pueda hacer Yuri, así que le doy el pase a Yuri Bielma para que se presente, más allá de la introducción que hice yo, que pueda presentar a Yokogawa, y ya entramos en el tema que nos trajo esta tarde. Bien, buenas tardes a todos, gracias Martín por la presentación, un gusto estar hoy acá. Bueno, para empezar, como mencionó Martín, voy a dar un breve brief al respecto de quién es Yokogawa, para quien no lo conozca, y que nos conozcan un poco más, ¿sí? Yokogawa es una empresa japonesa con más de 100 años en experiencia en control y automatización industrial. Nuestra sede principal está en la ciudad de Tokio, Japón, y bueno, nos dedicamos a todo lo que es la pirámide de control industrial, desde instrumentación de campo, medición en campo, hasta PLC, RTU, sistemas integrados de seguridad, sistemas de control, sistemas Fast Tool, hasta soluciones avanzadas de primer nivel. Hoy en día cubrimos áreas como IoT y inteligencia artificial, todo lo relacionado con esto. Y bueno, tenemos fábricas y filiales alrededor del mundo, las principales obviamente en Japón, estamos en Europa, Alemania, por mencionar algunas, Estados Unidos. En Sudamérica, nuestra oficina principal es Brasil. Se encuentra actualmente disponible un par de fábricas de transmisores de presión diferencial y de caudalímetros electromagnéticos. Nuestras oficinas en Buenos Aires, para quien no sepa, estamos en Olivos, nuestras oficinas comerciales y de administración, y nuestro edificio de ingeniería, muy cerca a nuestras oficinas comerciales, están en Munro, donde tenemos un showroom de instrumentos y de equipos Yokogawa, tenemos nuestras áreas de servicio técnico, nuestras oficinas de ingeniería, y bueno, estamos ubicados en zona norte. Avanzando ya en lo que es la agenda, y entrando ya en materia, en lo que nos reúne hoy acá, y tratando de hacerlo comprimido, como dijo Martín, porque es poco tiempo, vamos a estar hablando de soluciones de medición de variables y de registro de variables en la industria farmacéutica dentro del marco de lo que es hoy en día un concepto que es muy escuchado dentro de la industria del farma, que es data integrity o integridad de datos, ¿no? Y es que este concepto, ¿no? Es muy escuchado, sobre todo en esta era en donde la digitalización de la industria se ha hecho tan fuerte, ¿no? Y no tengo que explicar ni dar mayores detalles, sobre todo porque la mayoría de los oyentes acá conocen la industria y saben de más, que por razones obvias, en donde digamos, el principal afectado de todo este proceso es un paciente, las razones obvias por las cuales la industria farmacéutica hoy en día está tan regulada, y es justamente esto, ¿no? Lo que queremos cubrir en los próximos minutos, ¿no? Vamos a estar compartiendo una perspectiva introductoria acerca de integridad de datos. Específicamente nos referiremos a los registros asociados a todos los procesos de integridad de datos, y bueno, cuál es
la regulación actual sobre lo que está sucediendo actualmente, qué es lo que Yokogawa puede ofrecer, Yokogawa participa a través de sus soluciones en dar respuesta a la problemática o a las necesidades referentes a registro electrónico de variables en procesos en industria farmacéutica, y queremos dar una pauta de hacia dónde se está direccionando lo que es todo el tema de integridad de datos en la industria actualmente, ¿no? Siguiente slide, por favor. Vamos a empezar primeramente por qué es integridad de datos, ¿no? Se resume en el primer slide, qué es lo que dice la FDA acerca de integridad de datos. La integridad, coherencia y exactitud de datos completos, precisos, que sean atribuibles, legibles, registrados de manera contemporánea, de una forma fiel y exacta, ¿no? Entonces, es importante destacar acá, ¿no? Que Data Integrity asegura la integridad de los datos a lo largo de todos los procesos críticos incluidos dentro de las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Y es que el Data Integrity incluye todos los datos generados en los procesos en donde se puede ver afectada la calidad del producto, ¿no? No solamente estamos hablando de la parte terapéutica, sino de todo el proceso de lo que es producción de fármacos. Y en general podemos mencionar, ¿no? No sé, en donde se monitorean cosas como ingreso de materia prima, órdenes de producción, órdenes de liberación, prácticas higiénicas, entornos de trabajo, manejo de devoluciones. En todas estas partes, en todos estos puntos críticos, se incluye o se puede hablar de Data Integrity, ¿no? Y más allá de cómo se registren estos datos, o sea, es decir, hay una confusión a veces con la que he podido encontrarme, que es que Data Integrity se confunde con sistemas informáticos, y no tiene nada que ver. Sea como sea que se registren los datos, sea en forma manual, llenando una planilla, a través de un sistema de control, a través de un registrador, o de manera, no sé, automática, creo que ya lo mencioné, u otros medios, la integridad de datos aplica sobre el resguardo del origen de los datos, ¿no? Y justamente quería mencionarles cuáles son los organismos que hoy en día marcan la pauta o indican cuál es el camino a seguir al respecto de integridad de datos, ¿no? Y está la FDA, digamos el ente regulador americano, estadounidense, junto con el Instituto de Ingenieros Farmacéuticos de Estados Unidos, y la Agencia Reguladora Europea, la MHRA. Son los organismos que dictan primordialmente cuál es el camino, o dictan las guías a seguir acerca de lo que tiene que ver con Data Integrity, ¿no? Ahora, en el siguiente slide, ¿cómo garantizan las compañías la integridad de datos, ¿no? Y es justamente la FDA y estos organismos reguladores han dado un marco para definir cuáles son las expectativas que tienen las agencias reguladoras al respecto de data electrónica, ¿no? Y integridad de datos, para decirlo de manera en español, y ellos han definido este marco a partir de estos conceptos, ¿no? Atribuible, legible, contemporáneo, original y exacto. Existe ALCOA y ALCOA Plus, que es una extensión de estos conceptos que están viendo frente a ustedes, y estos conceptos, la idea es que sean aplicables en cada punto crítico dentro de sus GXP o dentro de sus procesos, y ustedes puedan definir cada uno de estos puntos dentro de cada uno de sus puntos críticos de medición dentro de la planta. ¿Y cuál es la idea, no? Lo que espera la FDA es que, por ejemplo, si usted tiene un registro dentro de su planta, el mismo debe ser atribuible. Por ejemplo, al crearse un registro, la FDA necesita saber quién lo creó, cuándo lo creó, por qué lo creó, a qué hora lo creó, debe haber una firma, debe haber un responsable, entre otras cosas. No debe ser legible, porque el registro tiene que estar fácilmente. Cuando yo accedo a este registro, debo poder entender de qué se trata. Si es, por ejemplo, una medición de temperatura, debo saber en qué unidades se hizo, con qué equipo se hizo, con qué objetivo se hizo. Todos estos conceptos lo que me dan es una pauta de cuál es el marco que la FDA le quiere dar al registro de datos, ¿no? Estos últimos conceptos que ven a continuación de ALCOA Plus, lo que nos dan es una pauta acerca de el almacenamiento de datos y cuál es la disposición final a la cual se le debe tenerse al respecto de estos datos. Los datos deben ser completos, deben estar todos ubicados, guardados, almacenados en un lugar específico y definido, consistentes, es decir, todo tiene, dentro de la industria, todo tiene un procedimiento, una cosa se hace después de la otra, y esto debe ser coherente, y de así mismo deben presentarse los datos,
inclusive en donde están almacenados, guardados, y todo debe estar de manera consistente. Deben ser duraderos, no se deben perder en el tiempo, y deben ser disponibles en un lugar que sea accesible y que sea ubicable, que los interesados sepan dónde está digamos, todo este material, ¿no? Entonces, sobre este marco, la FDA define qué es lo que se espera acerca de integridad de datos, ¿no? Y en la siguiente slide me gustaría mostrarles cuál es el panorama regulatorio actual acerca de integridad de datos que define la FDA y el organismo regulador europeo, la MHRA, y está basado principalmente en dos regulaciones o en dos guías, tanto obviamente para la versión americana como la versión europea, la 21 CFR parte 11, 210, 211, que son las buenas prácticas referido a buenas prácticas de manufactura, y la 21 CFR parte 11, registros electrónicos y firmas electrónicas, ¿no? Como ustedes pueden ver, y esta es un poco la finalidad de este slide, es que si bien integridad de datos o data integrity es un concepto que viene sonando fuerte en los últimos 10 años, vemos que data integrity incluye dentro de su línea de regulación la 21 CFR parte 11 de registros electrónicos y firmas electrónicas, que es algo que incorporó la FDA hace muchísimo tiempo, por lo menos desde 1963, si mal no recuerdo, y vemos que lo que ha ido pasando con el tema de los datos es que las agencias reguladoras se han venido encontrando con que no siempre hay credibilidad o no siempre son confiables los datos con los cuales se consiguen, por lo tanto han ido incluyendo más guías, han incluido muchas más regulaciones que le van dando y marcando la pauta a la industria de cómo seguir al respecto del tema de manejo de datos, ¿no? Y en este aspecto me gustaría mostrarles cómo es que Yokogawa, a través de sus sistemas de registro, da sugerencia o da una solución con sus productos como parte del programa de Data Integrity, ¿no? Y acá quiero mostrarles rápidamente, o hablar rápidamente de cuáles son las ventajas de nuestros equipos, antes de hablar exactamente del opcional de seguridad avanzada, que es el que cumple con el 21 CFR parte 11 de la FDA. Me gustaría hablar un poco de nuestra línea. Yokogawa tiene una larga experiencia, amplia experiencia con registradores, con papel, sin papel, que data de muchos años. La línea que ven frente a ustedes es básicamente nuestra última generación de registradores. Esta última generación de registradores tiene varios aspectos positivos que me gustaría resaltar rápidamente, ¿no? Son disponibles para montaje en panel, o para portátiles, si lo necesita como un equipo portátil, son estilos modulares, tienen un diseño inteligente de pantalla que permite que usted acceda a cada canal de registro con toda facilidad, las pantallas son táctiles, tienen una interfaz de usuario muy amigable, es como manejar un celular de pantalla muy grande, puedes acceder al canal a través de la pantalla, a todos los datos, al respecto de ese canal de registro, el tag, un evento, una alarma, la configuración, de dónde proviene, el histórico. Solamente puedes hacer zoom a través del registro en el tiempo, puedes ir a través de registros y hacer zoom, guardar trozos de registro, etc. Ya Martín les va a mostrar más adelante cómo es el detalle. Digamos que les quiero mencionar alguna de esas ventajas. Otra ventaja que tiene es la facilidad o el diseño, la arquitectura a través de la cual puedes diseñar con estos equipos, ¿no? El equipo estándar está diseñado para 30 registros, en el caso máximo, en el caso del equipo más pequeño, y 100 registros en el equipo más grande, pero el diseño modular de estos equipos te permiten ampliar. Con un solo registrador puedes medir hasta 450 canales, que es bastante, y puedes medir distintos tipos de variables, entradas digitales, entradas y salidas analógicas, de pulso, tipo voltaje o tipo corriente, tenemos también módulos para alta velocidad, etc. Y tiene adicional un diseño, una comunicacionalidad muy positiva, puedes comunicarte con otros equipos aguas abajo, vía Modbus TCP, vía Modbus IP, y te permite hacerlo de manera muy fácil. Ahora, me gustaría hacer hincapié en este punto acerca de qué es lo que Yokogawa ofrece como en sus registradores y cómo cumple, ¿no? con este CFR 21 parte 11 que pide la normativa FDA, ¿no? Y es que acá, para resumirlo rápidamente, el equipo
cumple con la regulación de los registros electrónicos, o sea, tiene control de acceso al sistema, divide quién puede, quién no puede ingresar, te da un ID, te da un password, tiene un audit trail integrado dentro del equipo que te permite tener un registro de estampa de tiempo y de actividades, de eventos, de alarmas, de todo lo que está sucediendo con el equipo, y toda esta información queda encriptada en un documento con una encriptación binaria que le garantiza la seguridad al registro, ¿no? Y tiene incorporada la firma electrónica de acuerdo a los niveles de usuario que tenga, no sé, de control de la calidad, el director técnico, etcétera, puede incluir la firma electrónica. Y algo adicional que ofrece Yokogawa es que junto con el equipo, como un opcional adicional, da la documentación de validación, que está relacionada con los documentos de validación IQ y OQ de los procesos de protocolo de validación, lo que hace que los tiempos asociados a este tipo de procesos se puedan disminuir dentro de la planta. Ahora, ¿cuál es la tendencia actual de lo que a integridad de datos se trata, ¿no? Mencionamos cuáles son las 2 normas mínimas, buenas prácticas de manufactura, y todo lo que es referido a registro electrónico de variables, son 2 cosas que son mínimas que deben cumplirse para cumplir con integridad de datos. Actualmente hubo una revisión a finales del 2018 y en marzo del 2018 por parte de la Agencia Europea, en donde introdujeron como nuevas guías o un nuevo camino a tener en cuenta en el caso de que algún usuario quiera avanzar en temas de integridad de planta y tenga, que seguramente lo va a tener que hacer. Si bien es verdad que las empresas que más implementan este tipo de programas son las farmacéuticas más grandes, todas las más pequeñas de alguna manera u otra, en un grado menor o mayor, las van incorporando, ¿no? ¿Qué indica esta nueva perspectiva o esta nueva regulatoria, ¿no? Esta nueva regulación? Esta nueva regulación se orienta o se basa en un enfoque basado en el análisis de riesgo. En este análisis de riesgo lo que se quiere es enfocarse en lo que es importante y en lo que es, no voy a decir urgente, pero sí en lo que es relevante para todos los procesos, tomando en cuenta criticidad de datos y haciéndose preguntas relevantes como a quién afecta, a dónde va, qué es lo que realmente importa en todo este ciclo, ¿no? Se incluye también dentro de esta nueva revisión la sugerencia de incluir un programa de data governance o gobernabilidad de datos, en este caso esto tiene que ver un poco con quién es responsable de, sobre todo cuando vamos de procesos en procesos, en los intermedios, quién es responsable de los datos. Y también incluye una sugerencia de incluir programas de ciclo de vida de los datos, ¿no? Y obviamente esto se extiende con mayor fuerza en cada uno de los procesos EXP de la empresa, no solamente buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de farmacovigilancia, etcétera. Se sugiere que en todas las etapas se incluya, ¿no? Acá voy a resumir en las siguientes slides cuáles son los cambios más resaltantes que podemos mencionar y que afectan obviamente el registro de datos. Para mencionar el primero, en este último cambio, o en esta última guía que dio la FDA y la Agencia Europea, hay preferencia de registro electrónico en lugar de los datos impresos. Claramente vemos que en el tiempo el registro impreso va a ir desapareciendo, ya que ya claramente hay una preferencia sobre el registro electrónico. Otra cosa que muestra esta nueva revisión es que los sistemas computarizados standalone no son preferidos y no son sugeridos, obviamente por su baja garantía de seguridad y de backup de los datos. En esta nueva revisión, y acá señalo que ya Yokogawa revisó sus frameworks y nuestros registradores ya cumplen con esta exigencia de la FDA, acá en esta revisión se hace una separación importante, clara al respecto, más que en la anterior revisión, de los usuarios de los sistemas de registro, en donde cada quien hace uso de lo que le corresponde. Con esto se separa el usuario de IT del usuario que es dueño del dato. O sea, antiguamente el dueño del dato normalmente podía crear otros usuarios o cambiar password. En esta revisión la FDA exige que esas responsabilidades estén absolutamente separadas y definidas, y Yokogawa ya revisó su software y su hardware para que esto se pueda hacer de manera clara, ¿no? Y cumpla con la normativa
la FDA. En esta revisión también se sugiere los servicios de nube como una tecnología aceptada por la industria farmacéutica, y bueno, y se deja claro, ¿no?, que muchas veces el servicio de nube está dentro de la empresa, no sería, digamos, mayor inconveniente, pero las empresas más pequeñas a veces tienen servicios tipo outsourcing, en donde ahora es parte de la responsabilidad de los responsables del programa de integridad de datos, verificar que sus proveedores se alineen, ¿no? Ellos también tienen que asegurarle la integridad de dónde está ubicado, la seguridad de que va a estar correcto, de que no se va a perder, de que no los van a borrar, de que no los van a modificar por error, porque todo va a estar en una nube y responsabilizado por el servicio de nube, por lo tanto entran como que dentro de todo esto que es la cadena de responsabilidad acerca de los datos, ¿no? Y por último, estas dos cosas que están muy relacionadas, ciclo de vida de los datos y gobernabilidad de los datos, tiene que ver básicamente con monitorear, y en todos los procesos y en las interfaces del proceso, porque básicamente en las interfaces es donde, de acuerdo con lo que indica la FDA, hay mayores inconvenientes. En la interfaz es como que se pierde quién es responsable, ¿no? Entonces surgen las preguntas, ¿y qué pasa si? ¿Y quién es el responsable? ¿Cuándo? Pasa de un lugar a otro. Bueno, en este programa de Data Integrity para la industria farmacéutica debe quedar bien definido cada uno de estos puntos que son como los grises de la industria. Bien, ahora continuando con la agenda del día de hoy, voy a hablarles, voy a compartir con ustedes un poco de aplicaciones, y bueno, finalmente la demostración que nos va a hacer Martín con lo que nos permite el Zoom. Para empezar, quiero hablarles de una aplicación simple, bastante conocida, túnel esterilizador en planta de fabricación de viales, y es que es bien sabido que para la fabricación de inyecciones, obviamente, la inyección va a terminar en nuestro cuerpo, así que es necesario garantizar que esté libre de microorganismos, virus, bacterias, todo agente patógeno externo. Por lo tanto, previamente de llenar el vial de la inyección, del producto, del fármaco, previamente a eso se esterilizan todos los viales o los recipientes donde se va a almacenar la inyección, ¿sí? Y normalmente este proceso se lleva a cabo en varias etapas: precalentador, calentador y enfriador. Se usa vapor caliente, y se monitorean distintas variables, ¿no? Por mencionar, se monitorean, como ustedes pueden ver en la imagen, la temperatura de las diversas etapas de calentamiento, se monitorea el tiempo de esterilización y la velocidad de esterilización. Eso es algo que se registra para validar túneles de esterilización. Todas estas variables tienen que estar registradas. También se registra la velocidad del vapor que se está introduciendo, se controla el vapor que se está introduciendo y el estado del vapor. Todo esto se registra y se monitorea con la finalidad de validar todo el equipo. Recordemos que el tema de la esterilización es un punto crítico importante a la hora de producir obviamente la inyección, ¿no? Todas estas variables, que es lo que nos permite y que es lo que nos da el registrador Yokogawa, reúne todas las variables, las registra, cumpliendo con lo que demanda la FDA 21 CFR parte 11 y todas estas cuestiones de encriptación de la información, de audit trail, de registro de quién, cómo, cuándo y a qué hora. Todo esto lo hace el registrador, reduciendo así, obviamente, errores humanos que siempre pueden suceder, y a través de este registro, con este opcional de seguridad avanzada, lo que permite es disminuir los tiempos de validación de procesos como estos, ¿no? En la siguiente slide les menciono la siguiente aplicación: monitoreo de salas limpias. Y en este punto voy a mencionar el tema de diseño y de áreas limpias. Esto es un tema y es complejo en lo que es la industria farmacéutica. Yo voy a estar hablando de áreas limpias en lo que tiene que ver a particulado específicamente, y es que existen diferentes tipos de partículas y de distintos tamaños, pueden ser inertes o viables, y dependiendo del tipo de área, normalmente se monitorean una u otras variables. En área controlada se suele monitorear temperatura, humedad, presión, y en áreas limpias, aparte de estas tres que mencioné, también se monitorea particulado, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace actualmente? Actualmente muchas empresas que hacen el monitoreo de estas variables en cada una de sus salas y lo llevan a un sistema customizado, preparado específicamente para cada tipo de cliente. ¿Qué es lo que Yokogawa ofrece? Yokogawa ofrece conectar
todas las variables de medición, aparte estas que mencioné, diferencia de presión, temperatura, humedad y particulado, conectarlos todo a un solo sistema de registro. Sí, recordemos que nuestro registrador puede llegar a medir hasta 450, a tener hasta 450 canales de registro, llevarlos todos a un mismo sistema, conectado a través de Modbus, puede ser, o Ethernet al registrador, y obviamente con la posibilidad que, por ejemplo, como ven en la figura donde dice contador de partículas, pueden pasar situaciones como que se desconecte la medición, cosas que son muy relevantes en este entorno de integridad de datos y de regulaciones que tiene la industria farmacéutica, y nuestro equipo puede detectar este tipo de averías o de este tipo de eventos, y dar una alerta de alarma. Todo esto, como se mencionó anteriormente, con un sistema de registro y audit trail que es compatible con la CFR, con la 21 CFR parte 11, ¿no? Y puede hacer un control general de todo lo que es las variables dentro de las áreas limpias de sus empresas. Ahora le voy a pedir a Martín si puede mostrarnos el registrador, no sé si estamos conectados, para ver un poco más el tema del registro de variables. No sé si... Martín. Bien, ahí estoy de vuelta. Gracias, Yuri. Gracias por los comentarios. Ahora lo que vamos a intentar hacer es hacer todo esto que comentamos de una manera más práctica, si se quiere, para poder tomar dimensión y entender cuál es el tipo de solución que podemos ofrecer y que es aplicable a estos dos ejemplos, por ejemplo, que mencionó Yuri. Lo que ven en pantalla, ahora voy a intentar ponerlo en pantalla completo, esperemos que salga bien. A ver, para que puedan verlo más grande. Yo no sé si ahí están viendo la pantalla del registrador o aún siguen viendo el PowerPoint. El PowerPoint, Martín, se ve. Bien. Bien, vamos a ver. Sí, el registrador se ve pequeñito a la derecha, pero... Bien, no, vamos a hacer que... Se vean grandes, sí es la idea. En la práctica esto salió muy fácil. Sí. Así que vamos a tratar de hacerlo ahora en... Bien. Un segundito. Ahí está. Ahora se ve más grande. Ahí está, Martín. Ahí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, eso que están viendo es un registrador de la nueva línea de Yokogawa, es un equipo digital, 100% digital, que tiene como poner una pantalla. Esta es mi mano que va a aparecer ahora, como para que tengan una idea de la dimensión. Es un equipo que, como dijo Yuri, puede trabajar standalone, pero también puede trabajar vinculado con otros equipos de la misma serie, en una red, para cubrir una amplia cantidad de canales. Lo bueno de estos equipos, digamos, es que en un solo dispositivo uno tiene integrado toda la solución, es decir, las entradas analógicas, digitales y demás, que ahora voy a tratar de mostrarle a través de módulos que son intercambiables y que se pueden ampliar. Tiene toda la parte de adquisición de datos, de codificación o el encriptado de esos datos, y la parte de interfaz o visualización, que es una pantalla bastante generosa donde uno no tiene necesidad de agregar un monitor o lo que fuere. ¿Sí? Ahí lo están viendo en tamaño real. Esa pantalla al mismo tiempo es de tipo touchscreen, ¿sí? Con lo cual uno puede de una manera muy fácil acceder a los menús, hacer un zoom, recorrer los datos históricos en el tiempo, etc. Y mientras el equipo está registrando, inclusive adquiriendo datos, uno puede ir viendo qué pasó en la historia, agregar mensajes, agregar comentarios. O sea, lo que uno haría con una cartilla de papel, si la sacara del registrador y tuviese una lapicera para anotar, bueno, lo puede hacer todo de manera digital. Y obviamente, en este caso, hablando de la industria farmacéutica,
siempre a través de permisos, que van a estar dados por usuarios, ID de usuarios y contraseñas, según el administrador los haya creado. Estos equipos tienen internamente una memoria, pero a su vez tienen redundado el tema de los datos. ¿Por qué? Porque además de su memoria interna, tienen una memoria externa, que no sé si se llega a ver ahí, voy a tratar de mostrarla, ¿sí? Una memoria externa de tipo SD. Lo que hace el equipo para validar los datos y para que no se pierdan, es siempre guardarlo en su memoria interna, y cada determinado trigger, que puede ser un tiempo u otro evento, descargarlo a la memoria externa. Y a su vez, como pueden ver, tienen puertos USB, donde uno puede ir a buscar de manera manual ese dato. Por supuesto que tiene además un puerto Ethernet, ¿sí? O también podría tener un puerto RS, para transmitir toda esa información en forma digital y a través de un medio remoto, como puede ser una PC. Ahora voy a tratar de girar el equipo para que lo puedan ver. ¿Sí? Bien. Van a ver cables conectados y demás, pero es adrede porque justamente para que haya una señal de entrada. Por ejemplo, esto que ven acá son los módulos digitales, ¿sí? Entonces, uno de una manera muy fácil puede ampliar la capacidad o cambiar la característica del equipo, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá hay dos módulos de entrada, uno analógico, como podría ser para entrar temperaturas directamente como termopuntas. Martín, se pierde un poco tu voz. Va, ¿Se pierde mi voz? Se pierde un poco, sí, te vas alejando y te perdemos, pero está interesante. Bien, ahí estoy lo más al lado posible del micrófono, espero que se haya escuchado. Entonces lo que les comentaba es que estos módulos pueden tomar señales analógicas directamente, como de un sensor de temperatura, ya sea una RTD, una termocupla, una señal de 420 mA o una señal de tensión. También tener entradas digitales, salidas de relé, etc. Y como ven acá hay distintas tapas, que obviamente es lo que permite ir cambiando, son los slots que me va a permitir ampliar la capacidad de registro. Y por allá unos puertos que son digitales, tanto para una salida de RC232, una conexión de Ethernet, etc. Bien, vamos a volver. Ahí está. Ahí si se fijan, el equipo de una manera inteligente y rápida, en principio había indicado que el módulo había sido desconectado y ahora automáticamente verificó que el módulo está conectado, es decir, no tuve que hacer nada como usuario. Bueno, obviamente tiene un menú muy sencillo, donde yo puedo acceder a los datos, puedo acceder a la configuración y demás. La idea de esto no es hacer un curso del equipo, ni mucho menos, sino mostrarle, darle un entorno físico, digamos, y de realidad a lo que Yuri nos comentó en la aplicación. Esa es la idea de poder mostrar el equipo. Ahora lo que voy a hacer, voy a volver a la presentación, ¿sí? Denme un segundito, para que ahí estoy entrando. Bien. Vamos de vuelta a la presentación. Ustedes me dicen en qué momento, Yuri, vos más que nada... Ahí está, Dani. Estamos viendo. Ahí está. Perfecto. Voy a... Bien. Bien. Hasta ahí está todo muy bien, digamos, Yuri ya nos contó las capacidades que tiene, todas las características, yo intenté mostrarles el equipo físicamente, pero lo importante es qué es lo que se puede hacer con esto, digamos. En este slide que ven en la pantalla, es una vez que el dato está adquirido, o sea, toda la cuestión de la adquisición de datos, cómo encriptarlo, cómo garantizar que el dato no se pierda y demás, lo resuelve el mismísimo fabricante en el equipo en sí. Ahora bien, el dato está adquirido, ahora tengo que usar ese dato, entonces para eso, como el dato es encriptado, únicamente el dato se puede visualizar de una manera legible con un software que sea capaz de desencriptar esos datos. Y ese es un software que viene incluido con el equipo, que es un visualizador. Y acá, por ejemplo, hay una pantalla muy clara de qué es lo que voy a ver yo. Cuando abro el software, voy a encontrar una pantalla de Open, como cualquier software, me va a abrir un explorador de Windows, y voy a encontrar un archivo con una cierta codificación que no vamos a explicar, porque no es el caso del webinar, que está armado por un código determinado, hora, día,
minutos, segundos. Pero cuando hago clic sobre alguno de esos archivos, como ven acá abajo, rápidamente me trae información concreta de qué es ese archivo. Con qué equipo se hizo, a qué hora se hizo, con qué número de serie se hizo, qué usuario lo inició, qué usuario lo detuvo, en qué momento del día y demás. Entonces ya tengo información concreta y precisa de qué información estoy buscando, de qué dato estoy buscando, sobre qué archivo. Otra forma, más direccionada, sería con otra opción de búsqueda que tiene, que es, por ejemplo, si estoy haciendo una producción que es en batch, y ese batch tiene una declaración de número de batch, poder buscar, por ejemplo, quiero el archivo de datos correspondiente a este batch. Y entonces automáticamente el software va a ir a buscar a ese directorio donde están todos los archivos, el batch concreto. Pero además, al registrador, por un tema de seguridad, ¿qué pasa? Hay procesos que duran minutos u horas y hay procesos que hasta pueden durar días. Entonces, lo que hace el registrador no es un único archivo de un día de extensión, sino lo que hace es segmentar ese archivo en distintos archivos más pequeños, por ejemplo, de una hora, para que en caso de ocurrir algún evento, ¿sí?, no pierda toda la información, porque tal vez con toda la información que tengo ya gestionada, me alcance para no tener que volver a repetir el proceso. Como esos archivos son todos archivos de una hora, pero están linkeados entre sí desde que se inició hasta que se finalizó el registro, el software automáticamente, con yo encontrar un solo archivo, me une todo el resto y así lo hace más fácil. Bueno, ya registré con el registrador mis datos de proceso, los abrí y ahora tengo que visualizarlos e interpretarlos. ¿Para qué? Para ver si la información de ese proceso es válida y así poder liberar ese proceso o esa partida o ese batch. Bueno, eso lo hace de una manera muy fácil. Al abrirlo me permite visualizar esos datos, como por ejemplo lo muestra acá este slide, con un gráfico de tendencias, algo muy típico. Entonces yo tendré mis tolerancias de máximo y mínimo para cada canal, podré agrupar los canales por temperaturas de una sala o de la otra, por humedad, por presión, por lo que yo quiera. Una vez que el dato está digital, yo voy a poder combinarlo como quiera. Lo que nunca voy a poder hacer es adulterarlo o modificarlo, ¿sí? Eso tiene que estar claro. O sea, yo voy a tener acceso a un dato digital que está encriptado, esto lo va a desencriptar, pero bajo ninguna circunstancia yo voy a tener la posibilidad de poder modificar ese valor, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer maliciosamente esa modificación, tendría que abrir el dato con otro software, con otra herramienta, pero en ese caso, por el nivel que tiene de interpretación del dato, hay un micrófono abierto, perdón, ¿alguien lo puede apagar, por favor? A ver si yo puedo... No sé si... Ahí está, bien. Entonces, si eso ocurre, si alguien maliciosamente intentara modificar un archivo, ese se va a corromper y ya el software va a detectar, por su nivel de seguridad, que ese archivo fue adulterado y no lo va a abrir directamente. Bien, entonces, analizo mis datos, los puedo analizar, como dije, en forma de tendencia, los puedo analizar, como veo acá, de forma numérica, de una manera muy fácil, es decir, no sé, tengo los 5 canales de temperatura, por ejemplo, los 5 registros de temperatura, que veo acá, o los 6, y entonces tengo cuál fue mi temperatura mínima, mi temperatura máxima, si alguno de esos canales tuvo una alarma, un evento que yo haya seteado previamente, entonces yo sé que si alguno de esos canales superó cierto nivel, o estuvo por debajo, ya el lote no va a ser válido y entonces no voy a liberarlo. Una vez que hice mi análisis, puedo calcular máximos, mínimos, valores diferenciales entre 2 canales, etc. O sea, puedo hacer muchísimos cálculos, como los ven acá, en un determinado tiempo, etc. Una vez que yo ya, como dijimos, adquirí, tomé el archivo, lo descodifiqué, lo analicé y estudié que ese lote o esa producción cumple con mi estándar para poder liberarlo, entonces tengo la opción de firmarlo digitalmente. Como dijo Yuri, estos equipos tienen un opcional de seguridad avanzada que cumple con 21 CFR parte 11, que incorpora la firma electrónica. Entonces yo ya, dependiendo quién sea el usuario y el nivel que tenga de firma, podrá loguearse y obviamente poner si el archivo, el resultado pasa o no pasa, y los comentarios que correspondan. Una vez que hice eso, ¿qué pasa? Como hay un conjunto de archivos, lo que voy a hacer es seleccionar todos esos y firmarlos una vez que lo haya estudiado como conjunto, y por último voy a poder inclusive hasta verificarlos,
que realmente esté liberando el lote correspondiente. Entonces, de una manera muy integral, con un único equipo y un único software, es como que puedo cumplir todo el ciclo completo, desde la adquisición analógica de la variable hasta la liberación con una firma electrónica. También, lo que me va a permitir el software es imprimirlo. Obviamente, yo podría sacar un reporte de una manera muy sencilla, que seleccionando un rango de datos dentro de un archivo, todo un archivo completo o varios archivos contiguos, y imprimirlos. Al imprimirlos, lo que voy a tener es un documento en papel o en PDF que me va a dar toda la trazabilidad, me va a decir con qué equipo se adquirió, bueno, lo que ya vimos antes, qué número de serie tiene ese equipo, quién fue el usuario que comenzó el registro, quién fue el usuario que lo detuvo, qué comentarios hubo, quién lo imprimió, cuándo lo imprimió, etcétera, e inclusive poder pegar de forma automática, obviamente, el registro de tendencia, como para que uno visualmente tenga una imagen muy clara. Esto de forma estándar. ¿Qué pasa? Muchos usuarios, digamos, no les satisface ese reporte. ¿Por qué? Porque tienen un modelo típico de acuerdo a cómo está implementada esa solución. Bueno, para ello lo que ofrece el software es la posibilidad de exportar o convertir esos datos a un formato más estándar, como puede ser Excel o ASCII. Entonces, el usuario, una vez que hizo todo ese análisis y demás, lo que hace es convertir esos datos para poder usarlo en sus planillas, en sus formularios. Obviamente, a partir de ese momento, esos datos pasan a ser editables, porque están en un formato editable, pero tengo la posibilidad de volver atrás en el tiempo, digamos, a través de esa trazabilidad, y volver al archivo fuente que sigue estando encriptado como en el minuto mismo que el registrador lo tomó. Entonces, de alguna manera, tengo la certeza de que mi dato, como dijo Yuri antes, es consistente y además lo puedo mantener en el tiempo de una manera segura. Entonces, puedo hacer el proceso inclusive hasta de exportarlo. Por último, esto hasta ahora trabajamos con un único software y offline, digamos, una vez que ya el registro fue generado. Si al mismo tiempo yo tengo un proceso que necesito monitorearlo en tiempo real, no solo in situ a través de la pantalla del registrador, sino de forma remota, bueno, hay otras herramientas que son el paquete de SmartAct de Yokogawa, que es el GA10, que es un software de monitoreo remoto y a su vez de adquisición. Es decir, lo que yo podría hacer si tengo una red de registradores es utilizar una PC, un servidor, como disco rígido, como unidad de almacenamiento, donde todos los registradores que están distribuidos en mi proceso o en mis salas reporten a esa única PC, y el software se encarga de encriptarlo y bajarlo de la misma manera que lo haría el registrador. Entonces, de esa manera yo voy a poder tener visualización en una o en varias terminales y adquirir los datos y darle una segunda redundancia a esa información. Antes de pasar a las consultas o comentarios, voy a tratar de poner el registrador nuevamente. No sé si ustedes ya pudieron avanzar con las consultas, realmente no hice tiempo a mirar el chat. Yuri, no sé si vos tenés algunas, pero concretamente lo que podemos hacer no es muy habitual, pero si lo desean, como estamos en tiempo casi, pero si lo prefieren, puedo dejar abiertos los micrófonos para que si alguien no llegó a escribirla o se le ocurrió una consulta en este momento o quiere hacer algún comentario, bienvenido. No sé, Karina, si vos podés habilitar los micrófonos. Si vemos que se complica un poco porque bueno, hay mucho ruido, lo cambiamos. U otra cosa más ordenada sería que cada cual envíe en el chat, necesito hacer una consulta en vez de escribirla, y habilitamos ese micrófono. No sé si alguno tiene alguna consulta. Por ahora no hay ninguna consulta. Igual estamos sobre tiempo. Bien. Bueno, ahí veo el chat. A ver. ¿Qué capacidad de memoria? Bien. Bien. Ahí están llegando las consultas. Bienvenido. Miren, en un momento, cuando empezó la historia esta de los registradores o adquisidores digitales, la memoria era un tema muy importante y esta consulta era súper importante. ¿Por qué? Porque
era limitado, entonces uno tenía que elegir cada cuánto iba a muestrear los datos, de qué cantidad de datos iba a muestrear y demás. Hoy día estamos hablando de gigas de capacidad en un solo registrador, con lo cual la capacidad de adquisición que tienen son de muchos días a meses, inclusive dependiendo de la cantidad de canales, y si uno lo trabaja, eso si lo trabaja standalone. Ahora, si lo trabaja en una red, a través de un software de adquisición, como el que mostré a lo último, ya la capacidad pasa a ser directamente ilimitada, porque estoy hablando de ocupar un disco rígido de una PC o de un server. Entonces, estos datos son datos binarios muy pequeños, ocupan muy poquito espacio. Hay otra consulta. Bien, bueno, respecto de la consulta que dice si sobrescribe, sí, el registrador, inclusive pese a tener una capacidad muy grande, tiene un criterio que es seteable por el usuario. Uno puede setear o configurar que una vez que se llene la capacidad de memoria, el registrador deje de registrar, o puede usar el método FIFO, ¿sí? Que es el primer dato que entró, ¿sí? Va a ser el primero en salir, ¿sí? Entonces va a ser un ciclo donde nunca va a dejar de registrar. Pero vuelvo a repetir, hoy día ya la capacidad de memoria de estos equipos no pasó a ser un tema o un problema, porque por el tipo de datos que registra, es muy grande. Bien, ¿qué ventajas tengo a usar un PLC, preso de data y una PC con SCADA? Bueno, en estos equipos, como decía, ya integran todo. Es decir, aquí no tengo, una gran ventaja que tengo en este tipo de soluciones es que no requiero de una programación, o sea, no requiero de un proveedor o de una persona especialista dentro de la empresa que sepa de programación de PLCs. En este caso, los equipos son parametrizables, o sea, son configurables con un entorno muy sencillo, que se puede hacer a través de la misma PC conectada o a través de la misma pantalla. Más se pueden guardar y backupear las configuraciones y demás. Así que esa es una gran ventaja. La segunda es que ya tengo integrado en el mismo equipo la pantalla. Es decir, yo tengo una pantalla full donde tengo acceso a toda la información, lo histórico, lo reciente y lo que es parametrización. Entonces también eso puede considerarse como una gran ventaja respecto de un PLC. No sé si esa era la pregunta concreta o si se busca algo más. Te quería agregar, Martín, que igual Sí, el sistema es como mucho más escalable, ¿no? Esto de los registradores son cosas más pequeñas, y junto con el GA10, que es el software que mencionaste, finalmente es un pequeño SCADA lo que estás teniendo. Ya los sistemas FastTool, en nuestro caso es el FastTool, SCADA más grandes, son más escalables, son cosas mucho más de mayor tamaño, ¿no? Estaríamos hablando de soluciones pequeñas, adecuadas como tú dices, todo dentro de un monitor, manejar una cantidad de información adecuada al tamaño de la solución. Hay otra pregunta, dice, Yokogawa está dando entrenamientos online de este producto y otros. Actualmente estamos, como mencionó, tanto CD Control como Yokogawa estamos dando webinars de productos. Si te refieres, si el interés es capacitar el producto en específico, tenemos programas, sería una cuestión de hablarlo en este caso a través de CD Control, y si hay una consulta o una necesidad particular, obviamente se puede ver, sí. por lo menos del lado de Yokogawa, estoy segura que del lado de CD Control también. Puntualmente les comento, la pregunta fue de... Oscar Fernández. De Oscar. Te comento, justamente la semana pasada estuve de vacaciones, sino fue la anterior. Me tocó dar una capacitación exactamente de este equipo, lo hice con este mismo equipo que estás viendo ahora en la imagen, a una empresa que está a unos cuantos kilómetros de aquí, que compró un sistema de estos, y le dimos una capacitación que afortunadamente salió muy bien, porque ellos contaban con el equipo en su planta y nosotros con este equipo de demostración acá, así que ellos mismos podrían reproducir lo que yo le estaba explicando al momento de hacer la capacitación, entonces eso toma mucho más consistencia. Sí, creo que vamos a poder ayudarlos si lo necesitan, así que no duden en consultarlo. Ahora, en el último slide van a estar los emails para que puedan consultarnos a través de ahí lo que necesiten, también a través de nuestra página web. Todas las consultas que llegan a nuestra web son dirigidas directamente al Departamento de Asistencia para que podamos
darle respuesta. ¿Hay más consultas? Otra vez, ¿cuántas variables maneja cada canal? Bien, en realidad, cuando nosotros hablamos de canal, es un canal, es decir, el registrador, como dijo Yuri, puede manejar más de 400 canales, o sea, más de 400 variables al mismo tiempo. La velocidad de adquisición va desde el orden, dependiendo del tipo de variable que uno está registrando, va del orden de los milisegundos hasta de minutos. Entonces, si uno está monitoreando una variable, como puede ser temperatura, bueno, tal vez pueda configurar para registrar que ese canal adquiera cada un segundo, por ejemplo, una variable. Si está registrando otro tipo de variable más rápida, hace otro tipo de configuración. Pero en realidad, la cantidad de canales o de variables que puede adquirir el registrador son 450, Yuri, ¿no? O 480, siempre me confundo. 450 el máximo. 450, la cantidad máxima. Sí. Dice, dice, la velocidad de adquisición y la capacidad de memoria siempre es mayor que la del PLC. Bueno, justo estás hablando de la velocidad de adquisición. Bueno, justamente eso es configurable, digamos. El equipo tiene capacidad de módulos de alta velocidad, que andan en el orden de los milisegundos, y de ahí hacia arriba, dependiendo del tipo de variable. Y la memoria, como dije antes, si uno lo trabaja standalone, dependiendo de la cantidad de variables y de la velocidad de adquisición, puede durar desde muchas horas, por decir días, hasta meses, y si uno lo trabaja directamente con un software online como el que vimos de adquisición, ya pasa a ser prácticamente ilimitado, porque estamos hablando de, si tengo un disco de terabit, bueno, voy a tener meses de adquisición continua. Luego, a ver, la que sigue dice, cuando lo llevas a la PC, ¿el software está incluido con la provisión del registrador? Correcto, correcto. O sea, el software, hoy día en realidad ya vieron que los software no vienen más con los equipos, no hay más CDs, no hay más pendrive, viene un papelito que dice de dónde uno descarga el software. Bueno, todas las empresas tienden a eso, y Yokogawa, obviamente, como está siempre, digamos, en punta con la tecnología, si hoy entran a la página web de Yokogawa directamente, van a poder descargar el software de visualización. Sí, con la compra del equipo uno tiene acceso a esos software de manera gratuita, obviamente, de ese software de visualización. Después hay otros software opcionales, como puede ser este que hablamos de monitoreo continuo y adquisición, que bueno, tienen su costo, por supuesto, su valor. Ok, acá tengo otra pregunta y ya creo que tenemos que ir cerrando porque se nos extendió más de 10 minutos de esto. Si se encuentra con una situación de prealarma, ¿puede incrementar la velocidad de registro? Buena pregunta, y la respuesta es que sí. Estos equipos cuentan con triggers, entonces uno puede configurar un canal específico o un conjunto de canales o un grupo de canales para que si determinado canal encuentra un evento, como podría ser una alarma por alta, por baja o por velocidad de crecimiento, distintos tipos de alarmas se pueden configurar, aumente el sampleo o la toma de muestra hasta que desaparezca la alarma durante un tiempo determinado. Estos equipos además tienen un módulo que se llama módulo matemático, que no es un módulo físico, sino es software, ¿no? Que me permiten hacer funciones lógicas, funciones logarítmicas, funciones de todo tipo. Entonces puedo vincular eventos mediante señales externas, mediante señales internas, mediante productos de vinculación entre canales. Así que sí, lo puedo hacer. Bien. La última, ¿cómo se maneja la adquisición descentralizada, por ejemplo, de presión de salas? Y después dice, ¿cómo se adquieren y centralizan los datos en el mismo registrador? Bien, bien. Tenemos aplicaciones de estas en el país implementadas desde hace muchos años, por suerte, y con mucho éxito. Bueno, si no, ya lo hubiesen sacado. Por ejemplo, para el monitoreo de salas, tanto para temperaturas, presiones, inclusive como humedades, lo que se suele hacer, para que el cableado no sea un problema, se ponen unidades más pequeñas que las que están viendo ustedes, porque normalmente una sala no maneja una gran cantidad de datos, salvo que haya varias salas contiguas y entonces el cableado permita llevar todas las señales a un único registrador. Pero en el caso de salas separadas en distintos niveles y demás, se opta por
mismo equipo de un formato más pequeño, que puede tener 12 o 20 canales, por ejemplo, y entonces el registrador lo que pasa a ser es como un nexo, digamos. Cuando yo que me permite verlo localmente, verlo de esa sala, pero cuando yo lo visualizo a través del software, en tiempo real, puedo reagrupar los canales como yo lo considere. Es decir, puedo tomar el canal 1 del registrador 1 y el canal 14 del registrador 5, ¿sí? Y hacer una vinculación matemática entre ambos, que si la diferencia de presiones es mayor que, entonces está la alarma. Por ejemplo, si tengo una cascada de presiones, entonces, entre distintas salas, y hay más de un registrador vinculado en ese proceso, bueno, entonces yo a través del software externo lo que voy a hacer, que está en tiempo real, es decir, que si entre el canal 1 del registrador 1 y el canal 14, como dije, del registrador 5, hay una diferencia menor o mayor que, me genere una alarma, un evento, lo que fuera. Espero que esa haya sido la consulta y haber respondido lo que estaba consultando, si no, podés rehacerla. ¿Cómo se atiende bien? Bien, bueno, me alegro que haya sido así, Germán. Bueno, no sé si hay más consultas. Si no hay más consultas, les agradecemos. A ver, sí, acá hay otra más. ¿Es posible acceder a la grabación del webinar? Sí, es posible. La gente de ADECA lo está grabando, y bueno, o al menos así nos dijeron. Como es así que una vez finalizado, nos lo piden y se lo hacemos llegar vía email, seguramente con un link para que lo puedan descargar. Así que no duden en consultarnos. ¿Qué le iba a decir? Bueno, nada, no quiero abusarnos del tiempo de todos. Les agradezco muchísimo que hayan participado y que se hayan quedado hasta el final. Eso me pone contento, o nos pone contento a todos. En nombre de CB Control, obviamente muy agradecido. En nombre de Yokogawa también, ya agradecer a Yuri. Particularmente quiero agradecerle nuevamente a Yokogawa y a Yuri, también a DECA, por el espacio. Bueno, y por último, si nos vemos con algunos virtualmente o por teléfono, como sea, charlaremos. Si no, desearles un muy buen final de año, pese a que ha sido un año muy complejo, para algunos hasta muy complicado. Está pasando, va a terminar, y si Dios quiere, bueno, ojalá que el destino, digamos, y nuestras energías nos lleven a un lugar mejor. Así que bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente, estaremos en contacto. Yuri, si querés despedirte, te dejo el... Rápidamente, gracias Martín, y gracias a todos que se quedaron hasta el final. Gracias por su tiempo, y bueno, buen final de año para todos, y bueno, nos veremos en alguna próxima oportunidad. Muchas gracias Martín, y a DECA también, aprovecho y les agradezco. Hasta luego. Que esté muy bien, gracias. Gracias.